A su nombre, hermanos. Estamos contentos. Más le vale que esté contento. Sino que chiste. Doy gracias a Dios por el privilegio que me ha dado en este día de poder traer el mensaje. Espero que el Espíritu de Dios bendiga su vida en todas las áreas, su espíritu, su alma y su cuerpo. Y que podamos salir de este lugar bien bendecidos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir las escrituras en el libro de Génesis, en el capítulo número 3. Y va a ser el verso número 17. Capítulo número 3, verso número 17 del libro de Génesis. Ahí vamos a tener el mensaje de la palabra del Señor. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. De esta manera dice la palabra del Señor con reverencia al Padre, al Hijo y a su bendito Espíritu. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio maravilloso que nos das de poder estar reunidos, Señor, en esta tarde. Gracias por tu bendito Espíritu, Señor, que se ha manifestado, que se ha movido en medio de las alabanzas de tu pueblo. Gracias, Señor Jesucristo, por tu presencia, porque tú estás aquí, Señor Jesucristo, para bendecirnos, para sanarnos, para limpiarnos, para libertarnos, pero sobre todo para hablarnos, Dios mío, a través de tu palabra. Permite que tu palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual está siendo enviada. Usa mis labios, Señor, no permitas que mis labios, Señor, saquen palabras, Dios mío, que no sea de tu bendito Espíritu. Acomoda lo espiritual a lo espiritual, y todo aquello que esté perturbando los cuerpos, en el nombre de Jesús, yo le ordeno lo suelte, porque no tienen parte ni suerte. Todo lo que esté perturbando la mente, yo la reprendo en este momento, en el nombre de Jesús. Permite, Dios mío, que tu palabra, Dios mío, llegue a lo profundo del espíritu de tu pueblo, y que podamos, Señor, salir de este lugar con una mente y un corazón renovado por tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y ahora estamos en un día muy desvalorado. Lastimosamente estamos desvalorados los viejos. Ni modo, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito acerca de este mensaje que le he puesto por título: voces destructivas. Voces destructivas. Estamos viviendo los tiempos finales. No podemos escondernos por ningún lado, porque en una profecía muy importante Jesucristo dijo en el Evangelio según San Lucas que donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarían las águilas. En otras palabras, cuando el Señor estuviera a punto de venir, todos los siervos del Señor, los cristianos verdaderos, estarían enfocados o metidos en una sola cosa: el cuerpo muerto. Y ahorita la mayoría de los predicadores están hablando ya profundamente y en todo el mundo, en todos los idiomas, de que la venida del Señor Jesucristo realmente está a las puertas. Así es que el tiempo que estamos viviendo es tiempo final y tiempo difícil y tiempo de reflexionar. Tiempo de reflexionar. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho enseñar al pueblo a reflexionar es en el propósito por el cual vino a la tierra. ¿A qué vino? No me voy a enfocar en eso en el mensaje, pero quisiera que usted meditara: ¿a qué vine a la tierra? ¿Para qué nací? Muchos se encargan de culpar a la vieja, a la mamá, diciéndole: bueno, pues yo no te pedí que me trajeras, como que fuera la mamá la que la trajo o lo trajo.
Pero la realidad es más profunda. ¿Cuál es el propósito por el cual venimos? Y aparte, después de ahí preguntarnos, ¿lo estamos cumpliendo? ¿Para qué vine? ¿Cuál es el propósito? Y lo estoy cumpliendo. De manera que en esta tarde yo quiero darle a conocer todo, absolutamente todo lo que está destruyendo a la tierra y a la iglesia. Todo se funda en una sola cosa: voces. Voces. Voces del mundo, voces de la carne, voces del diablo, de los demonios, voces nuestras, voces físicas y voces en la mente. Todo es alrededor de nosotros, es voces. Así es que enfóquese, porque el mensaje va a ser de voces. Todo alrededor, todo lo que nos puede levantar o nos puede destruir son las voces. Todo. Usted ahorita me está oyendo mi voz, pero también está oyendo su voz. Y también puede estar oyendo la voz del diablo. Todo lo que lo rodea a usted y a mí son voces. La autodestrucción es por voces, la destrucción hacia otros es por voces. De manera que tenemos que abrir los ojos a esta realidad. Nuestro enemigo son voces. Y de nosotros depende qué voz es la que seguimos, qué es la voz que nos domina. La voz del diablo, la voz de la carne, la voz del mundo. ¿Cuál es la voz que nos está dominando? Ahorita a muchos cristianos están en la iglesia y los está dominando un espíritu como de esquizofrenia, porque oyen voces de todos colores y sabores. Jóvenes que oyen montones de voces, varones que escuchan todo tipo de montón de voces y mujeres que escuchan todo tipo de montón de voces. De manera que cuando nosotros venimos y deseamos saber la fórmula para el éxito, y el éxito lo enfocamos en llegar a la presencia del Señor un día, nos damos cuenta que lo único opositor va a ser el diablo, los demonios, pero el instrumento que va a utilizar son voces. El viejo, muchos viejos, sus enemigas son las esposas. Las voces de las esposas. Toda la vida su enemiga es su esposa. Otras viejas, toda la vida sus enemigas, sus enemigos son las voces del viejo. De manera que si usted... No se ría, hermano, porque me va a perturbar aquí. Las voces, si usted abre los ojos, usted se va a dar cuenta, no hay otra cosa. Las voces lo llevan a un destino a uno, a una dirección. Sea la voz suya, o la voz de su pareja, o la voz de sus hijos, o la voz del mundo, o la voz de la carne, o las voces del diablo, todas tienen un propósito: llevarlas a un destino. Siempre hay un propósito. De manera que usted dice, ok, como iglesia, ¿cuál es mi enemigo número uno? El diablo y la carne. Ok, ese es mi enemigo. Pero para poder vencer yo al enemigo necesito saber qué es el instrumento que utiliza para mi destrucción. Y entonces nos vamos al licuo y va a ser voces. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo creó, el Señor creó a Adán, lo primero que oyó Adán fue la voz de Dios. Lo primerito que oyó Adán fue la voz de Dios. Es lo primero que oyó. ¿Ok? Y entonces, cuando oyó la voz de Dios, Dios le dio mandamientos a Adán. Y en esos mandamientos, entre esos mandamientos le dijo: todo lo que está en el huerto, todo, puedes comerte. Pero el árbol que está en medio del huerto, de ese no vas a comer, porque el día que comas de él, ciertamente morirás.
Fue un mandato tajante que no le dio a Eva, se lo dio a él. De manera que lo primero que oyó fue la voz de Dios, y la voz de Dios iba acompañada de un mandamiento. Porque las voces de Dios siempre van acompañadas de dirección, de mandamientos, de reglas, siempre. Siempre va a haber órdenes de Dios. Haz esto, deja de hacer esto. Tú sí seas sí, tú no seas no. Avanza firme, no te detengas. No mires a diestra, no mires a siniestra. Agarra el arado, no lo sueltes, amacízate en él. Todo en el Señor, todo son guianza, órdenes, mandamientos, reglas. Todo eso sale de la voz del Señor. Y lo primero que fue con Adán fueron órdenes, y le dijo: no vas a comerte de ese árbol. Adán no tenía ninguna excusa, porque la primera voz que oyó no fue una voz extraña, fue la voz de Dios. De manera que Adán empezó a desenvolverse en el medio en que Dios lo puso. Empezó a trabajar en el huerto y empezó a ponerle nombres a todos los animales. Pero la Biblia dice que Dios lo miró, y entonces el Dios mismo se habló a sí mismo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y entonces lo durmió, y entonces sacó una costilla del costado de Adán, y de ahí formó a la mujer. Ya no era una voz. Entonces llegó la segunda voz. Todavía no estaba la voz del diablo, estaba la voz de Adán, la voz de Dios, la voz de Adán, y luego se añadió la voz de Eva. 3 voces. ¿Son malas las voces o eran malas las voces? No. El problema de esas 3 voces, que no era problema en ese tiempo, porque las 3 voces tenían una sola meta, un solo propósito. Y esa meta y ese propósito era el de oír la voz de Dios y obedecerle. Oír la voz de Dios, obedecer. De manera que cuando hablaba Adán y Eva, hablaban cosas que tenían que ver con la primera voz, que era la voz de Dios. Si platicaban ¿de quién? De la primera voz. ¿De quién? De Dios. Cuando hablaban, su comunicación era de Dios. De manera que todo lo que ellos hacían lo hacían, pero todo lo que les rodeaba era la voluntad de Dios, que es la voz de Dios. La voluntad de Dios. Grabes esa palabreja también. La voluntad de Dios. Todo lo que había alrededor de este entorno era la voz de Dios, que indicaba y que dirigía a esta pareja a obedecerle, a hacer su voluntad. No hacer lo que les diera la gana, sino hacer la voluntad de Dios. Ahí lo dirigía la voz de Dios siempre. Hacer su voluntad, hacer su voluntad, hacer su voluntad. Todavía no entraba el diablo, así es que estaban las 2 voces de ellos. Quiere decir que las voces de ellos no se metían a recovecos que no debían. Sí, probablemente habían pláticas raras. El problema cuando después viene la 4ª voz, y esa fue la voz del diablo. Cuando viene la 4ª voz, entonces no agarró a Adán, sino que agarró a Eva. ¿Por qué agarró a Eva? ¿Porque era más débil? No tanto. ¿Porque era diferente? No, tampoco. Los 2 se llamaban Adán, los 2. Hasta que cayeron, se llamó Eva a ella. Pero al principio los 2 también se llamaban Adán, los 2. De manera que Eva viene
y se acerca donde no debía. ¿Quiere decir que oyó la voz del diablo primero? No, oyó su voz de ella. Al ver el árbol oyó su voz. ¿Qué le entró a Eva? Hay una palabra muy simple, parece simple, pero que causó una gran ruina. Le entró curiosidad. ¿Sabía usted que la curiosidad mató al gato? Usted no estuviera en un montón de porquería, en cosas malas, si no hubiera sido curioso. ¿Qué se sentirá? ¿A qué sabrá? ¿Se podrá? Solo primero su enemigo fue su voz. Con Eva, su voz le habló. Y entonces se acercó al árbol, al lugar que no tenía que haberse ido. Cuando llega, le hace caso, deja de oír la voz de Dios, se oye a sí misma, llega al árbol y entonces ya le estaba esperando la cuarta voz, la voz del diablo. La voz del diablo no viene primero. Solo estaba esperando la voz del diablo. Así como los padres, cuando no los felicitaron en la mañana y se endiablaron. Esa no fue el diablo, no fue la voz del diablo, fue su voz. Se hace voz del diablo cuando ya usted se pelea porque no la felicitaron. Entonces, viene Eva, se acerca y entonces, quiero que ponga atención porque de esto depende que haya una gran bendición en esta iglesia. Y usted no va a tener excusa después de este mensaje. No va a tener. Lo siento mucho. Esta noche yo le pongo la guillotina a papá y a mamá. No va a tener excusa para explotar en bendición. Eva se acerca al árbol y cuando se acerca al árbol ya lo estaba esperando la del diablo. Y entonces todavía ella podía alejarse de la voz del diablo, pero decidió no irse. Y empezó a oír la voz del diablo y empezó a platicar con el diablo. No solo oyó, empezó a comunicarse con el diablo. Cuando se comunica con el diablo no sabía ni siquiera cuál era el árbol. Porque el diablo le dice, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todo del árbol que está en el huerto, le dijo la señora esta. Y es que esa es la naturaleza heredada, la malcriada, esa es la naturaleza malcriada de las mujeres. Viene y entonces le dicen no, porque siempre quieren rectificar a fuerzas. No, le dijo, podemos comernos de todo el árbol, pero de este árbol que está en medio, fíjese cómo fue la mujer, dijo Dios, dice, no comeréis de él, dice, ni le tocaréis. Mire cómo le agregó la señora. Esa no fue el diablo, esa fue su voz. Porque Dios le había dicho a Adán, no comeréis de él. Pero ella vino y le dijo, no comeréis ni le tocaréis. Porque siempre hay que agregarle algo para que se sienta más sabroso. Siempre hay que agregarle un poquito. Y entonces volvió a hablar el diablo para atrás. Porque téngame paciencia, porque eso está bueno. Vuelve otra vez a hablar el diablo. Y le dice, no es así. Dios te mintió. Él sabe que del día que tú comas de este árbol vas a ser como él. Le dice, sabiendo el bien y el mal. Grábese ese bien y mal. Entonces, comió. Adán no estaba allí. La Biblia no dice que estaba en el árbol Adán. De hecho, cuando usted va al Nuevo Testamento, la Biblia dice que Adán no transgredió, sino que la mujer cayó en transgresión. Dice, luego le dio a Adán. Entonces, lleva el fruto y se lo da a Adán. Adán escuchó la voz de la mujer, no escuchó la voz del diablo, escuchó la voz de la mujer.
Y entonces tuvo que haber escuchado su voz de él también. ¿Por qué? Porque él sabía que el fruto que se había comido la mujer era el que Dios le había dicho que no comiera nadie. Entonces Adán tuvo que tener una voz, la de él. Adán tenía que haber tenido una voz más fuerte, más autoridad, con más fuerza. Tenía que haber volteado al cielo con Dios y haberle dicho: Señor, esta costilla me salió balina, sácame otra, porque esta ya tronó. Pero no. La sentencia era: el día que tú comas de él, te vas a morir. Él supo que Eva, por haber oído la voz del diablo, dejó de oír la voz de Dios, por oír su voz y la voz de ella y la voz del diablo, comió y estaba muerta. Entonces, ¿qué hizo Adán? Dice que también extendió su mano y comió. En otras palabras, Adán se suicidó. Adán vino y dijo: esta. Le pasó lo que a las hijas de Lot, que creía que ella no había nombre. Sí, tenía un montón de costillas. Aparte de que la costilla, cuando se la quitan, crece otra vez. No crea que queda un hoyo. No, él se le figuró que ya no iba a haber otra. Y entonces comió y murió. Entonces, el Señor paseándose, dice que paseándose en el huerto, se dio cuenta que Adán y Eva se habían escondido. Y entonces les habló. Adán, ahí sí habló Adán, Eva ya no habló, se quedó mudita. Bien mudita. La chirinola, mudita. Viene. ¿Dónde estás, Adán? Le dice: tuvimos miedo porque estamos desnudos. El Señor viene y le contesta. Fíjese qué lindo es Dios. Le contesta y le dice: ¿quién les enseñó que estaban desnudos? El viejo viene como los modernos, como todos los viejos de ahora, de este tiempo, así somos. Padres o abuelos o bisabuelos o tatarabuelos. Venimos y culpamos. No se amarró los pantalones como hombre, como líder. No. Vino y dijo: la mujer que tú me diste. Oh, mira, yo hubiera sido Dios, lo mato allí. Físicamente también aparte. Le dijo: la mujer que tú me diste, tú te equivocaste. Era la voz del diablo, no era la voz de Adán, pero mire qué perversa voz de Adán salió. Luego lo culpó a Dios: la mujer que tú me diste, tú te equivocaste porque la mujer que tú me diste no era buena. Y entonces le pregunta a la mujer. Y la mujer pues sabía que ella había sido la culpable, porque nunca culpó a Adán. La mujer viene y dice: pues es que la serpiente me engañó y comí. Y como la mugre serpiente nomás habló cuando estaba el diablo, pues ya no volvió a hablar. Sí. Entonces viene la sentencia de Dios. Porque entonces viene sentencia. Hay gente que dice: pues ¿por qué me está pasando esto? Porque usted está sentenciado. Cuando ya pasa algo es porque ya vino sentencia. ¿Y por qué vino sentencia? Porque usted escuchó la voz equivocada y la obedeció. Usted la obedeció, la siguió, la obedeció, y entonces vino la sentencia. Hay gente que está bien disciplinada y no sabe que está disciplinada. La sentencia está sobre su vida. Porque no escuchó la voz de Dios.
No la oyó. Vino la sentencia. Cuando vino la sentencia, entonces entró la muerte y ahí entonces lo sacaron del huerto y después de que lo sacan, entonces ahí le cambia a Adán el nombre a Eva. Y digo, tú ya no vas a ser igual que yo. Ahora tú vas a ser mamá de todos los vivientes. En otras palabras, ya no vas a servir para otra cosa nomás de que ser mamá. Vas a ser mamá. Eva te vas a llamar. Ya no te vas a llamar Adán. Pero la Biblia dice que en la sentencia el Señor vino y le dijo: el señorío de tu marido vendrá sobre ti, pero tú te vas a querer enseñorear de él. Y no es así. Se le quitó la maña de enseñorearse a las viejas. Se les ha quitado ese deseo. Han pasado 6,000 años, se le ha quitado ese deseo a las mujeres. Son así mustias antes de casarse. Mustias. Pero nomás se casan y les salen las uñas. Aunque no me digan amén, a mí ni me gusta que me digan amén. ¿Por qué? Ninguna mujer puede decir que no. Le voy a decir por qué. Porque ese es un deseo heredado de Eva. ¿Acaso el hombre ha dejado de sudar cuando trabaja? ¿Ha dejado de sufrir cuando trabaja? Porque esa es la condena de Dios. Por eso la mujer, así como la mujer se enseñoreó de Adán, las mujeres ahora siguen con ese deseo. No estuviera la tierra como está. No estuviera. Y ahí perdónenme que al cabo ahora es día del Padre. Así que se me aguantan. La tierra no estuviera como está si no fuera por el señorío de las mujeres. Ahora todas las viejas quieren ser viejos. Todas. Sí. Quieren señorío. Y cuando una mujer se enseñorea, solo hay una sola cosa que va a pasar: destrucción. ¿Por qué? Porque se tuerce absolutamente toda la línea de autoridad. Cuando una mujer quiere ocupar el lugar que no le toca, entonces se parece al diablo, al mero chelengue. ¿Le van a salir cuernos? No sé, algunas le saldrán, otras no, pero siempre va a estar ahí como que salen y no salen. En las mujeres siempre está ese deseo. Le voy a decir una cosa: ¿usted cree que nosotros los viejos somos tan inteligentes para que usted esté de curiosa haciendo esas burradas? Usted no necesita hacer esas cosas. De querer. No necesita hacer eso. Eso es pecado, eso es del diablo. ¿Sabe qué puede hacer usted? Y luego, la debilidad más grande del viejo: comida. Mi amor, mira lo que te hice. Y ni sabes lo que te espera. Necesitan
¿Estar como chuchos del diablo? No, pero ¿sabe qué? Es que el poder es delicioso, es como miel. El poder, la autoridad es delicioso. Es algo delicioso. Sí. ¿Qué persona en cualquier ámbito de la sociedad no anhela el poder? En cualquier ámbito. Usted vea cualquier ámbito en la tierra, cualquier ámbito en toda la tierra, y usted se va a dar cuenta que todo lo que anhela el ser humano es poder. Es poder, no es otra cosa. Usted ve a los gobiernos, ve a ese viejo endiablado presidente. ¿Qué tiene? ¿Qué quiere? ¿Y qué está haciendo? Poder. ¿Qué está buscando por todos lados? Poder. ¿Qué va a tener el anticristo? Poder. ¿Qué se está haciendo en todas las naciones? Poder. Todo es poder. Todo es poder. Todo. Eso es un anhelo de señorío. Una vez estaba yo en Home Depot y vi a un muchachito, pues guapito. No vaya a creer que soy medio amanerado, porque hay gente que le trabaja la mente bien recio. O sea, estaba guapito. Sé quién está feo y quién está guapito. Aquí hay bastantes feos. No se enoje, hermano pastor, es el día de los padres. Alábele. A su nombre, hermano. Sí. Ahora, mire bien. El problema fue la autoridad. ¿Por qué las iglesias las destruyen? ¿Por qué se destruyen las iglesias? Por el afán, por sustituir autoridades. Porque todo el tiempo creemos que nosotros sabemos más que la autoridad que Dios puso. Toda la vida. No, es que si yo fuera líder, si yo fuera esto, si yo fuera aquello, no, yo supiera y hiciera y aquí. Toda la vida es así. La destrucción es porque la persona escucha voces que cree que sabe más que las personas que Dios pone. Que Dios pone. No, si yo fuera, pero no es. No es. Absalón, luego le puso en su cabeza, oh, si yo fuera. Pues sí, ¿qué hizo? Se fue a matar a su papá, a su propio padre. ¿Por qué? Por el deseo de poder. El deseo de poder. La mujer escuchó la voz de ella, escuchó la voz del diablo. Dios le dijo, el pecado tuyo fue, Adán le dijo, porque oíste la voz de tu mujer. Oíste la voz de tu mujer. Quiere decir que hay voces destructivas. ¿Cuáles son las voces que lo están destruyendo a usted? Yo no sé. ¿Cuáles son? ¿Sus propias voces? ¿Las voces de su familia, de sus hijos? ¿Qué voces lo están destruyendo? Ahorita oí una petición de un hermanito que se acaba de convertir. Allá arriba se oye. Y dijo, ayúdenme a orar porque mi familia se está oponiendo porque me dice cristiano y se está burlando de mí. ¿Qué son esas? ¿Voces? ¿Voces? Son voces. David, cuando iba contra Goliat, fíjese cómo son las voces. David iba contra Goliat. Ya iba contra Goliat. Y no su hermano se para y viene y le dice, ¿dónde dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Dónde las dejaste por tu soberbia? Has venido al grueso de la batalla. Y viene David y le dice, ¿qué no son esas puras palabras? Es que así se callan las palabras. Esas son solo palabras. Esas solo son voces. ¿Cuántas veces usted está todo deprimido? Nadie le hace nada, pero son las voces que lo traen en su cabeza. Todo deprimido, porque ese demonio de la depresión está agarrando a toda la iglesia. No hay alabanza, no hay canto, no hay nada, no hay palabra, no hay nada que lo levante, porque está atascado de depresión. Todo lo deprime.
Hijos que dizque deprimidos porque le tocó la mamá fea y el papá gordo y se deprimen. Deprimidos. Esposas deprimidas porque le tocó el viejo equivocado. No le tocó el viejo equivocado, usted fue la equivocada. Por eso está deprimida. Todas deprimidos. ¿Y qué es depresión? No es otra cosa que voces raras. Eso es depresión. Que viene la voz y le dice: no te bañes, no te laves los dientes, no comas, no te levantes de la cama. ¿Ah? Llega el viejo con hambre y la vieja todavía fodonga, ya dormida. ¿Ah? Y luego le dice algo. Si es un amoroso, le dice: ¿qué pasó, mi amorcito? ¿Qué tienes? ¿Qué te importa? Déjame quieta. Déjame dormir. Tú no sabes lo que estoy pasando. Híjole, y el viejo, híjole, otra vez sin tragar. Sí, voces. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo estoy acostumbrado a dormir con gente que se duerme. A predicar. Me encanta predicarle a los que se duermen. Me encanta. Mire, la Biblia dice, no le des, así dice, no le des a tu párpado adormecimiento. El sueño no llega solo, usted le llama al sueño. Usted le habla a sueñito. Llega. Unos dicen: ay, el diablo se les columpia. ¿Cuál diablo? No, usted le está hablando al sueño. Usted está usando su voz para hablarle al sueño. Y entonces se quedó dormido. ¿Qué voz escuchó? La suya. Ahorita le voy a cambiar las voces porque ya unos tienen las caras torcidas. Creo que una ya hasta se fue, no sé, por ahí. Pues, es que hay unas, mire, hay familias en mi iglesia que yo he predicado. Yo tengo que tener cuidado cuando hablo de hijos. Cuando voy a predicar de niños, de disciplina. Porque me las voy a tener endiabladas un mes. No me van a hablar. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Bueno, las feministas que están aquí, no les va a gustar que yo les diga feministas. A ver, levanten las manos las feministas. Todas son. No son practicantes. Sí. Voces. Yo quiero que usted entienda las voces. Su enemigo es una voz. El diablo es una voz. Su mente es otra voz. Su carne es otra voz. Sus emociones es otra voz. Las dos voces buenas, para que entienda, las dos voces buenas son las de su conciencia y las del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice: Pablo vino y dijo: ahora pues, ligado en mi espíritu, el Espíritu de Dios estaba abrazando a su espíritu, a su conciencia, bien abrazadito. Al estar bien abrazado, el Espíritu Santo dijo: aunque el Espíritu Santo me dice de todas las cosas malas que me van a pasar, yo no hago caso de nada. Pero ¿dónde estaba? Su espíritu, el de él, estaba ligado, estaba abrazado al Espíritu Santo. En otras palabras, a mi alma, a las emociones de mi alma, yo no le hago caso. A las emociones de mi alma, yo no le pongo atención. Pero aquí hay mucha gente que solamente es emoción. ¿Por qué cree que cada rato le tienen que estar diciendo: dele palmas, dele palmas, dele palmas, dele palmas, dele palmas? Dele palmas, dele palmas, dele palmas, dele palmas, dele palmas, dele palmas. Y parece que tienen las palmas de plomo.
¿A qué tiene que apelar? A sus mugres emociones. A sus emociones. ¿Va a prosperar usted en la iglesia? N-O. ¿Qué quiere decir N-O? No. Porque todo el tiempo la voz que lo domina no es ni la del espíritu, ni siquiera la de su conciencia. Es la de sus emociones, la de su alma. La de su alma. Ay, no, mucho cansancio. Ah, no, mucho desvelo. Ah, no, gano 2,000 al mes. Tengo que aflojar 200. Ah, no. Pura alma. Pura alma. Hermanito, ahora tiene que levantar y a ver si me puede vender unas 10 docenas de tamales. ¡Ah, no! El alma. Las voces son nuestros enemigos. ¿Entiende? Ahora, no, ya le voy a dar la solución para que usted entienda. Si las voces son nuestro enemigo, entonces a las voces son a las que tenemos que destruir. Acomodé el lugar. Acomodé el lugar. Yo, por ejemplo, voy manejando. Cuando uno va manejando 8, 9, 10, 12 horas, se le hace el camino bien largo. Entonces hay veces que la mente le va a uno. Se va a la mente. A cuando era uno un niño, o cuando le pegó el hermano. Se le va a la mente. A unos se acuerdan del abuelo que los golpeaba, otros de la mamá que no les daba de comer, otros de la pobreza, todo con el propósito de que se les vaya bien rápido el tiempo de las horas que llevan en camino. Otros, todo el camino pensando en el viejo. ¿Por qué estará? La regué. Y lo tratan de arreglarlo. Está feo, pero bueno. Sí. Si se rasura las cejas, si se corta el pelo de esta manera, si deja de tragar tanto para que la barriga se le baje, si hace ejercicio para que las pompas le crezcan, va a cambiar. Y su mente está al 100. ¿No ha visto hijos que a los padres de los vecinos son los meros buenos? Oh, los papás es de sus amigos, excelentes padres. Pero los de ellos, para ellos, en sus mentecitas, garraleta que me tocó a mí. Pero los vecinos, los papaces de los vecinos, excelentes papaces. El problema cuando le preguntan a los amigos, le dicen, oye, amigo, tu papá, qué lindo tu papá. Y entonces voltean a ver al amigo que le dice, lo vieras, no, lindo el tuyo. Se fija. Y todo por voces. Ahora, muy bien, ya voy a acabar para que se vayan a abrir sus regalos. Estoy viendo un montón de regalos ahí, yo no sé qué será ahí. Mire, en el Evangelio según San Lucas, Mateo y Marcos, hay muchas cosas preciosas, pero hay algo que yo le quiero enseñar. Dice que llegó un joven que era muy rico, ¿ok? Era muy rico y quería seguir al Señor Jesucristo. Cuando llega le dice, maestro bueno, así le dice al Señor. Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, sino solo Dios. Rápido le dijo. Entonces dice, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Dice, guardar los mandamientos. Dice, uy, todos esos yo los he guardado desde mi juventud. Sí, le dijo. Muy bien, entonces véndelos todos. Todo lo que tú tienes, véndelo y dáselo a los pobres para que entonces tengas un tesoro en los cielos. Dice que el hombre luego se puso triste. Dice porque tenía muchas riquezas y se fue. Pero fíjese esta palabrita que yo le quiero decir. Dice que le dijo maestro bueno. El Señor claramente, tajantemente le dijo, no hay nadie bueno, solo Dios es bueno. Quiere decir que nosotros como cristianos no somos buenos.
Usted no es bueno. Nadie es bueno. No somos buenos. Somos buenos para tragar, para dormir, para pelear. Pero no somos buenos. No somos. Y dice, ay, ya no quiero ir a la iglesia porque yo creía que el pastor era bien bueno. No, no es bueno. No es bueno. Ay, es que ya no voy a la iglesia porque yo creía que la pastora era bien buena. No, no es buena. No existe gente buena. No hay gente buena. No hay. Si usted está en la iglesia aquí buscando gente buena, no hay gente buena. Sí. Ser bueno es pecado. Ay, hasta torcieron así como canicas, se les fueron los ojos. ¿Por qué ser bueno es pecado? Usted no se ha fijado que cuando hablan del árbol solamente hablan la parte del mal del árbol. ¿Verdad que siempre hablan del mal del árbol? Del mal. Siempre hablan del mal del árbol. Pero la caída del hombre fue porque el árbol tenía conocimiento de lo bueno y de lo malo. La caída del hombre fue porque conoció lo bueno y conoció lo malo. Cuando conoció lo bueno, entonces se quiso hacer bueno. Y a la vieja, mala. Se fija que no hay gente buena. Nos ponemos un saco de buenos. No somos. No somos. La Biblia dice que la bondad es un fruto del Espíritu Santo, no suya. Es del Espíritu Santo la bondad. Pero usted y yo no somos buenos. No somos. Cuando usted va a la Biblia, Jesucristo nunca dijo que fuéramos buenos. Jesucristo dijo que fuéramos santos y dijo que fuéramos justos. El libro de Primera de Juan dice que el que busca justicia es justo como nuestro Padre es justo. Es justo. La justicia, la justicia, la justicia, la santidad en la cual nadie verá al Señor. Esa es la que buscamos. Pero no somos buenos. No somos. ¿Sabe por qué mucha gente batalla en la iglesia? Por más que quiero ser bueno, ya no voy a ir a la iglesia. Algo falta allí. Porque yo quiero ser bueno y no puedo. Entre más bueno, le voy a decir una cosa, entre más bueno quiera ser, más peor se va a poner. Deje de estar buscando ser bueno. Sea justo, sea santo. Deje de estar buscando ser bueno. Porque entonces, cuando usted busca ser bueno, entonces todo el mundo tiene rabo. Porque como usted es el bueno. Y entonces, ¿quién quiere estar alrededor de tanto rabo? Nadie. Ay, ya me voy, nomás yo soy la buena. ¿Para qué es buena? ¿Para chismear? ¿Para qué? No. Usted no es buena, usted no es bueno, no hay bondad. Se debe buscar la justicia y que los frutos del Espíritu Santo broten en nosotros. Broten. Pero ya es Dios el que está haciendo todo. Para que vean a Dios en nosotros. ¿Ok? Entonces ahora le voy a dar la solución. Me dieron el tiempo un poquito tarde, así es que ahí le caigo. Mire, dice la Biblia que el que empezó todas estas cosas fue el diablo. Y lo que destapó fue el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y ahí se desparramó todo. ¿Ok? Entonces usted dice, ok, el hermano ya me encerró. ¿Cómo le hago? Porque sí es cierto, yo no me puedo engañar. Hay un montón de voces que me están destruyendo. Voces que no me dejan ir a la iglesia, voces que no me dejan orar, voces que no me dejan ayunar, voces que no me dejan estudiar, voces que no me dejan gozarme, voces que me ayudan nomás a criticar. Es cierto, todas estas voces están perturbando mi vida. Voces que me mantienen deprimido, voces que me mantienen estresado. Todos son voces, es cierto. Porque se puede ir a otro lado. No, todos son voces. Todos son voces. Todo.
Usted dice, ¿por qué mi hijo se me fue con el diablo? Pues porque escuchó su voz. Porque si yo tanto que le pedí a Dios que lo ayudara, pues sí, pues usted le pedía a Dios, pero él decidió oír otra voz y seguir por esa voz. Hay padres que tienen un sentido de culpabilidad. Usted no es culpable. Si usted tiene hijos que se fueron con Satanás, usted no es culpable. La Biblia dice que los hijos no van a llevar el pecado de los padres, ni el padre de los hijos. El alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Pues porque había un dicho: los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les salieron las denteras. Que ahorita, en términos de dicho mexicano, de tal palo, tal astilla, no es cierto. No es cierto, Señor, reprende ese dicho. No es cierto. El alma que pecare, esa morirá. Usted tiene aquí hijitos en la iglesia que al rato se le van a querer ir con Satanás, o que andan escuchando voces del diablo, se le van a ir. Pero entienda que no es su culpa. No es. Se van a largar muy bien. ¿Que le van a culpar cuando le vaya bien, le vaya mal? Claro que sí lo van a culpar. Pero usted nomás va a voltear y le va a decir, aunque sea con el dedito chiquito: no, usted decidió. Sí, porque ahora hay hijos que creen que saben más que los viejos. Eso va contra naturaleza, contra lógica, contra sentido común y contra toda ley. ¿Cómo un mocoso va a saber más que un viejo? ¿Cómo? ¿Cómo estos niños van a saber más que yo? Que me vengan y me digan, les doy un solo cachetadón. ¿Qué dice como mocoso? ¿Qué usted me está queriendo enseñar a mí? Pero hay madre que llega la hija: ¡ay, mamá! Y la vieja: no sea tonta, no se deje, tuérzale. Que se vaya, de todas maneras se va a ir. Esa es la verdad. No me miren así. Que de todas maneras, como dice la Biblia, lo que has de hacer, hazlo más pronto, le dijo Jesús a Caín, a Judas. Lo que has de hacer, hazlo más pronto, porque ahí me están molestando, ahí más bien me estás dañando. Rasqui. No, ya hazlo. Es que eso duele. Estar viendo que están aruñando la inmundicia del mundo, así aruñando y aruñando. Oiga, uno le causa dolor. Señor, mira cómo llega con las uñas todas apestosas de la inmundicia. Mira, Señor, ahí está uno todo dolorido. No aruñes, ya cómetelo de una vez y vete. Sí. Y yo tengo derecho a decirles ahorita, porque el Espíritu Santo está sobre mí. Ya si el pastor después le quiere amansar un poquito, que se lo amance. Pero ahorita yo le voy a decir la verdad. Sí. Hay gente que sufre tanto. Es que los hijos no saben el dolor. No lo saben porque no son capaces. El dolor tan profundo cuando lo miran a uno como un mugre mono pintado en la pared. No saben el dolor que uno siente uno que se le va el alma y regresa, y que el espíritu siente uno muy feo. Es una cosa bien fea. Por eso bien dice la Biblia: bienaventurada la que no tuvo hijos. Porque, híjola, va a venir un avivamiento con este mensajito, verá. Ay. ¿Qué necesita? Diga, hermano, ya párele. Ya no me está dando tanto. ¿Qué se necesita, mi hermano? Ya voy a acabar. Hay dos enemigos suyos que impiden que venza la voz. Dos enemigos. ¿Ok? El tiempo, ya no hay tiempo. Yo tengo 62 años. Tengo 40 años en el Evangelio. Me convertí de 22. Empecé a predicar a los 23.
¿Usted cree? Si soy de los débiles, me voy a morir a los 70. Si soy de los débiles. Si soy de los fuertes, voy a dar un poquito más a los 80. Son 18 años. ¿Usted cree que lo que no hice en 40 años lo voy a hacer en 18? Es ilógico que yo me haga esa ilusión. ¿Qué está en mi contra? El tiempo. El tiempo está en mi contra. Que aparte que Jesucristo dijo, tu tiempo siempre está presto. De todas maneras, nuestro enemigo es el tiempo. ¿Y qué dice la Biblia del tiempo? Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sabe qué es lo que se está haciendo en esta iglesia y en todas las iglesias y en todo el mundo? ¿Sabe qué se está haciendo? Perdiendo el tiempo. Los viejos en el trabajo, todo lo que hacen lo hacen pensando, ¿en qué? ¿En la vieja? ¿En los hijos? No, en el celular. Cuando salen al lonche, 1 minuto para tragarse una tonelada de comida porque quieren los otros 30 minutos en el teléfono. Ya ustedes no platican en las mesas, ya es celular. Cuando ya se acuestan, ¿ya no miran bonita a la esposa? No, ya el entremedio está el celular. Y si la vieja le dice, mi amor, ¿qué pasó? Ah, no te oigo. Sí. Ay, vieja, no me estés estorbando. El viejo, mi amor, ¿qué quieres, viejo? Ya te serví. Mi amor, no me estés dando lata, viejo. Pues ¿qué no estás comiendo ya, pues? Párate. ¿Los hijos? Ahorita están pensando en que 20 minutos sin celular es un suplicio para los jóvenes. Es una cosa terrible. ¿Sabe qué se llama eso? Perder el tiempo. Y entonces, el tiempo que deberían de usarse para Dios, ya el Dios es esto. Esto es su Dios. Las redes sociales es su Dios. Porque para hincarse 1 hora, usted va a sentir que le da reuma, artritis, gota, todo lo malo. Pero para aplastarse a ver 2 horas el celular, se le va a hacer que en 1 minuto se le fueron las 2 horas. En 1 minuto, 2 horas. Aquí en cada 1 hora se le va a hacer un siglo. Aquí en el teléfono, 2 horas se le van a hacer 1 minuto. ¡1 minuto! Sí. Y después viene y le dice, ¿cómo te quiero, mi amor? Pero está así, ¿cómo te quiero tanto, mi amor? Ay. Cuando le conviene, le dice que lo quiere. Lo esconde nomás cuando le va a pedir el peso. Ya nomás le dan el peso y vuelve a sacar. El tiempo, su enemigo, es el tiempo. En Dios, ¿sabe qué Dios pide de nosotros? El tiempo. El tiempo, 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 tiempo. Tiempo. Usted dice, ok, ¿cómo puedo yo apagar las voces? Utilice el tiempo para Dios. Cuando usted utiliza el tiempo para Dios, entonces usted está siempre oyendo la voz de Dios, 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 porque usted está utilizando el tiempo para Dios. Dios para usted, usted para Dios. Dios para usted, usted para Dios. Dios para usted, usted para Dios. La voz, la voz, la voz, la voz. Empieza usted siempre, está oyendo la voz de Dios. Siempre. Su tiempo, no tengo tiempo. Va a oír a su esposa, mi amor, fíjate que esto, no quiero hablar, vieja, no tengo tiempo, necesito oír la voz de Dios. Que mi vida, que no nos vamos a completar no quiero oír eso ahorita, déjame oír la voz de Dios. Cuando usted entiende que el tiempo se está acabando, tiene que entender que el tiempo se tiene que utilizar en lo que es eterno, en la voz de Dios. Dios, tiempo, Dios, tiempo, Dios, tiempo, Dios, tiempo, Dios. Jesucristo, mire bien, Jesucristo vino
Los discípulos no pudieron sacar un demonio. Y entonces el papá se queda con él y les dice: ya se lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Jesucristo dijo estas palabras, que son palabras bien duras. Dijo: generación incrédula, y no les dijo nada más incrédulos, y eran sus discípulos. Dijo: generación incrédula y perversa. Una perversión es una palabra muy fea. Generación incrédula y perversa. Pero fíjese lo que dijo Jesús: ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Sacó el tiempo el Señor sabía que ya no tenía tiempo, que venía con un tiempo limitado, y esta gente no entendía. Se le estaba acabando el tiempo. Y eso, ¿hasta cuándo voy a estar con estos? Pierden el tiempo y me hacen perder el tiempo. ¿Hasta cuándo los voy a aguantar? Pura pérdida de tiempo, pura pérdida de tiempo. Antes, cuando yo comencé hace 40 años, podía decir el pastor: téngale paciencia, toda. Ahorita ya no hay tiempo. Ya no hay. Ahorita se está pidiendo una decisión. Se necesitan decisiones. Usted viene y dice: es que yo siempre me siento cansado, no encuentro gozo, no encuentro razón. Si estoy en la iglesia, si tiene todo su alrededor negatividad en su vida, es por una sola razón: su tiempo no lo está dedicando en el lugar correcto. No hay. Cuando usted utiliza el tiempo en el lugar correcto, toda voz se apaga. Y si no se apagan, usted nomás lo puede voltear y decirle: hey, mire, cuando yo vine de México en el año de 1989 a retirarme en el retiro Monte Sinaí, ahí me terminé 40 días que traía de México, me ungieron, y el hermano Pedro dijo: únjanlo por los 40 que ya hizo, y únjanlo ahí mismo por otros 40. ¿Cómo vendría yo de enchangado? Sí. 40 terminé, 40 me metieron. Sí. Pesaba 100 libras. Un hermano me decía: Dios lo bendiga, hermano pajarito. ¿Ah? Las primeras semanas el diablo me hablaba, y ese era el diablo, porque el diablo habla de afuera para adentro, para si usted no sabe. Así que no sé de dónde le estará hablando su voz a usted. ¿Le habla de afuera para adentro? A nadie les habla el diablo. Qué bueno. Puro Dios. El diablo habla de afuera para adentro. Su voz es de adentro para afuera. La voz del Espíritu Santo es de adentro para afuera. La voz de la carne es de adentro para afuera. La voz del diablo es de afuera para adentro. Entonces el demonio me hablaba y me decía: pues ¿para qué estás aquí? Ese negro es brujo. Aquí te está teniendo sin tragar. Mira cómo estás. Regrésate a Chihuahua. Pues si tú ni eres de aquí, vete otra vez para Chihuahua. Allá tu ministerio está en México. Me cansaba esa voz. Hasta que, orando, le dije: Señor, ¿cómo le hago? Y me dijo el Espíritu Santo: dile la verdad. No me dijo fíjese qué tremendo. Dios no me dijo que lo que le dijera, solo me dijo: dile la verdad. Así me dijo. Y entonces me acuerdo que estaban bien, así como esos caballos flacos que ya estaban a desmayar, recargado en la pared, como 60 días de ayuno. Y luego el hermano Pedro ponía en seco y en agua, híjole. Y ya estaba la lengua seca y gorda, así de sin agua. Y viene el Espíritu Santo y me dice, otra vez, el demonio, otra vez me habla. Solo volteé, como me había dicho el Espíritu Santo que le dijera la verdad, solo volteé y le dije: diablo, no me gusta el mundo. No me gusta, pues si de allá vengo, no me gusta, me gusta Cristo. Sí, eso fue todo lo que le dije. No me gusta, no me estés dando lata, no me gusta el mundo.
A mí me gusta Cristo. Yo amo a Cristo. Yo quiero estar con Cristo. No me gusta. Es que no me gusta el mundo. Mire, se explotó como un balón. ¡Pah! De ahí, el resto, 35 días me los aventé bien a gusto. Bien a gusto. La verdad le dije, no me gusta el mundo. No me gusta lo de afuera, no me gusta. No me gusta. El problema es cuando estamos en dos aguas, entre dos aguas. No le cree el diablo, le dicen mentiroso. Si te agarra que te encanta, ahí es, cuando es parte verdad y parte mentira. Eso quiere decir que el tiempo es nuestro enemigo. ¿Qué tenemos que tener cuidado? El tiempo, ya voy a acabar. Pero hay algo bien importante que se quiero lleve en su mentecita. Enfoque. Desde Génesis hasta Apocalipsis, una sola palabra tiene que ponerse en su cabeza. Enfoque. 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 La meta de Dios en toda la Biblia es enfocarse. ¿En qué? En la voluntad de Dios. Enfoque en la voluntad de Dios. Enfoque en la voluntad de Dios. Enfoque en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Adán, el pecado de Adán fue que se desenfocó. Dejó de estar enfocado en Dios y se enfocó en su mujer. Al enfocarse en su mujer, dejó de oír la voz de Dios y oyó la voz de su mujer. Se enfocó en ella. Cuando usted mira a Caín y Abel, el enfoque de Abel estaba solo Dios. Ese era su enfoque. Dios, 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 Dios. El enfoque de Caín era su carne. Al grado de que viene y lo mata. Cuando ya lo mata, deja de ser la carne para convertirse en hijo del diablo. Porque en el Nuevo Testamento dice, ¿y por qué causa las mató? Porque sus obras eran buenas y las de Caín porque sus obras eran malas y las de Abel eran buenas. Caín, su enfoque era la carne. Abel, su enfoque era Dios. Cuando usted va con Abraham, se va a dar cuenta de Abraham. Abraham viene, tuvo esto y dice, qué lindo Abraham. ¿Quiere decir que usted no puede ser como Abraham? ¿Quiere decir que yo no puedo ser como Abraham? Sí. ¿Sabe que por qué no somos como Abraham? Por el enfoque. Por el enfoque. Abraham estaba enfocado solo Dios, 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 Dios. Ese era su enfoque. De Dios que salía la voluntad de haz esto, Abraham, haz esto, haz esto, haz esto. Su enfoque era obedecer a Dios. La voluntad de Dios estaba siempre con Abraham, siempre. Dios, 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 su voluntad. Dios, 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 su voluntad. Estaba enfocado. Y entonces fue amigo de Dios. Isaac viene y es lo mismo. Isaac estaba enfocado en Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que Isaac era un niño cuando se lo llevó Abraham. Isaac no era un niño, y ya Isaac ya era un adolescente. Cuando lo iba a sacrificar a Abraham, Isaac podía haber agarrado al viejito y lo podía haber torcido. Hombre, pues yo por muy gordo que esté mi hijo me tuerce. No, Isaac se dejó que lo amarrara. Él se dejó. Isaac vio todo. Por eso Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. ¿Por qué? Porque el enfoque de ellos solamente fue Dios, 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 Dios. A la muerte, Dios. En medio de dolor, Dios. En medio de tristeza, Dios. Angustia, Dios. Desesperación, Dios. Dios, 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 Dios. Sufrimos porque nos desviamos, nuestro enfoque se da hacia un lado. Y entonces empezamos a perder el tiempo. José, la Biblia dice, cuando habla Jacobo de José, dice que se levantaron los arqueros contra él. Dice, pero su arco se mantuvo poderoso. Dice, ¿por qué? Por sus fuerzas. No, dice, por las manos del fuerte de Jacobo. En otras palabras, vino José, agarró su temblorosito, su arco, pero vino confiando en Dios, estaba enfocado en Dios. Entonces el enfocado, en el que estaba enfocado, vino y le agarró las manos a José y se las mantuvo firme. Se levantaron por todos lados contra él, pero él se mantuvo firme porque
enfocado estaba en el que le podía ayudar. Es el enfoque, hermano. El enfoque. Cuando usted va a la escritura, todo es enfoque. Todo. Moisés sabe por qué no entró a la tierra prometida. Porque se desenfocó. El pueblo lo hizo que se desenfocara. ¿Usted no ha oído de esos pastores que se suicidan? ¿Sabe por qué se suicidan? Porque llevar la carga de un pueblo rebelde y malcriado es bien fuerte. Dan ganas de matarse. ¿Sí? Esa es la verdad. Moisés se desenfocó. 40 años enfocado. Y por un pueblo rebelde se desenfocó. Y no entró. No entró. Y quiso entrar. Y le rogó a Dios: Señor, ya que me has dejado mirar la tierra, ya me la dejaste ver, déjame entrar. Dios le dijo: no. Te desenfocaste. Desviaste tu mirada. Tú no entras. Ya te lo dije. Se desenfocó. Josué no estaba todo desenfocado. Todo desenfocado. ¿Por qué estaba desenfocado? Pues claro, había visto que Moisés, que había abierto el mar rojo, que había hecho tantos milagros, lo hicieron que se cayera. Pues él estaba aplastado. Y híjole, si mataron a Moisés, ¿qué me van a hacer a mí? ¿Ah? Estaba asustado. Estaba enfocado en eso. Vino Dios y le dijo: Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas. Estaba temoroso. Y no desmayes. Yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Ahora, ¿en qué se tenía? Vi cómo Dios lo enfocó. Fíjese cómo está el éxito en el enfoque, hermano. Le quita el enfoque negativo y lo pone en el enfoque positivo. ¿Cuál fue el enfoque positivo? Vino y le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, las 24 horas al día, meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino. No dijo tú lo vas a prosperar, no, dice harás que tu camino prospere y todo te va a salir bien. Enfócate, enfócate, enfócate en mi palabra, enfócate, 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 enfócate en mi voluntad, enfócate. Todo lo que está pasando en la iglesia es por la pérdida de enfoque. Todo. Ya voy a acabar. Jesucristo, todo el trabajo de Jesucristo fue enfocar a su pueblo. ¿Por qué? ¿Porque lo inventé yo? No. Porque Jesucristo dice que cuando vino del desierto, iba predicando y decía: arrepentíos y creed en el evangelio. Los estaba enfocando a todos. Enfóquense en dónde, en el evangelio. Enfóquense en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Métanse al evangelio, vivan el evangelio, crean al evangelio. Y entonces en el sermón del monte viene y dice: ustedes no pongan su mirada en los tesoros de la tierra, donde la orina y el hollín corrompen. No, háganse tesoros en el cielo, donde ni la orina, ni el hollín, ni corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. ¿Qué está? Luego, su ministerio luego fue de desenfoque. Desenfóquense de lo de abajo y enfóquense en el cielo. Luego, ese era el evangelio de Jesús. Desenfócate de la tierra, desenfócate de la carne, enfócate en el cielo, enfócate en el cielo. Todo el trabajo. Marta y María estaba enfocada en él. Inmediatamente cuando él llegó él y se hincó a sus pies. Porque ese era su enfoque. Su enfoque era Jesús. ¿Qué me importa cómo esté en la casa? ¿Qué me importa si hay comida o no hay comida? Mi enfoque es Jesús. Se enfocó allí. Viene Marta, le dice: Señor. Luego lo regañó, porque eso es lo que los desenfocados eso hacen. Se convierten en unos
¿Para qué le digo? Porque todo el tiempo están desenfocados. Señor, le digo, ¿que no te da cuidado? Que ahí esta, y yo con tanto que hacer. El Señor voltea y le dice, Marta, Marta, fíjese lo que le dice, afanada y turbada. Porque la consecuencia del enfoque solo es esa turbación. Usted dice, ¿por qué me siento tanto turbado? Usted está desenfocado. Usted está turbado porque está desenfocado. Desenfocado. Turbada y afanada te veo. María le dijo, escogió. Quiere decir que el enfoque lo escoge usted. ¿En qué se va a enfocar usted? ¿En qué se va a enfocar? En sus amistades del mundo, en sus afanes del mundo. ¿En qué se va a enfocar usted? Jesucristo, todo el ministerio de Jesús fue hacer que los discípulos se enfocaran en el cielo. Que se enfocaran, que se enfocaran, que se enfocaran. Pablo, hermano, Pablo, no dice la Biblia que Pablo iba resuelto y pidió cartas para perseguir a la iglesia. Las pidió en Jerusalén. Iba a Damasco a perseguir a la iglesia. ¿En qué estaba Pablo? Estaba enfocado en qué? En perseguir a la iglesia y meterlos presos y matar y hacer todo lo que fuera necesario. Estaba enfocado en eso. Vino Jesucristo, lo dejó ciego. ¿Para qué? Pues para que dejara de estar enfocado en eso. Lo desenfocó. Y entonces cuando lo desenfoca, viene Pablo. Él le dice, ¿quién eres, Señor? No lo conocía. No lo conocía. Usted no lo conoce. Dígale, Señor, no te conozco. ¿Quién eres? Porque me quiero enfocar en alguien que yo conozco. Es importante que usted conozca a Dios porque Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, al que tú has enviado. La gente viene y dice, ¿a qué vino Jesucristo? A enfocarse. ¿En qué? En la voluntad del Padre. Cuando Él nació, vino con un solo propósito, hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. Así desde chiquito a eso vino. La Biblia dice que cuando ya lo iban a crucificar, dice, y puso su mirada firme, como para ir a Jerusalén. Pues ya le tocaba la crucifixión, se afirmó su mirada. Todo, usted lea los evangelios, y usted se va a dar cuenta que en todos los evangelios, Jesucristo va a decir, va a tener un solo mensaje: no he venido a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Su enfoque de Jesús, Él estaba enfocado ¿en qué? En la cruz. Él estaba enfocado en la cruz. Él estaba enfocado en la voluntad del Padre. Ahí estaba enfocado, ahí estaba enfocado. No vino el dolor. De todas maneras no le vino el dolor en Getsemaní. ¿Para qué? ¿Qué quería el dolor? Desenfocarlo. Entonces vino, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces vinieron ángeles y lo fortalecieron. Cuando Jesucristo se lleva a Jacobo, a Juan y a Pedro, se los lleva al monte de la transfiguración, es para que ellos se enfocaran. Se enfocaran. Y no murió y se desenfocaron. ¿Qué tanto aguantaron en desenfocarse? 3 días. ¿No se fue Pedro a pescar? Se fue a pescar. Se desnudó. Juan lo vio y lo conoció. Le dice, Pedro es el maestro. Porque ¿sabe por qué lo conoció Juan? Porque él sí lo amaba. ¿Quién lo jaló a Juan? Pedro. Pedro se lo llevó a pescar. Sí. ¿Qué tenía que hacer Pedro? Porque lo puso Dios como líder, Jesús lo puso como líder. ¿Qué tenía? Que enfocar a la iglesia. ¿A dónde? A Dios. Enfocarse en la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. ¿Cuántas veces usted no agarra nomás que la Biblia para venirse al culto? Gente que ya la tiene toda llena de chile verde, de frijoles y nunca la leen. ¿Ah? Los niños allá la traen agarrando en su casa toda pataleada. No. De ahí depende el éxito. No se necesita, ¿sabe qué? Los psicólogos, los psiquiatras quebraran todos.
si nosotros estuviéramos enfocados en Dios. Cristo ya hubiera venido, el avivamiento ya estuviera rondando toda la tierra si estuviéramos enfocados. ¿Por qué? Hermano, es que Dios es lindo, es que Dios es lindo. Dijo Dios, si dos se ponen de acuerdo, dos, ustedes son un montón. Dice, si dos se ponen de acuerdo acerca de una cosa aquí en la tierra, así va a ser hecho en el cielo. ¿Por qué? Mire, hermano, ya voy a acabar, porque si no, no acabo. Mire qué verdad tan extraordinaria. Lo que nos perdemos por no enfocarnos. Con esto termino. La Biblia dice, el Salmo dice, y en medio de la congregación, así dice, y en medio de la congregación te alabaré, el Salmo 122, así dice Jesús, en medio de la congregación te alabaré. Pero hay otro texto que respalda ese texto que dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Póngame atención. Si usted estuviera bien enfocado, no fuera tan irrespetuoso. No fuera. Porque sabe que supiera que el que lo está esperando aquí es Jesús. Que antes que usted quiere, está aquí. Pero no solo está aquí, amado. No solo está aquí. Cuando usted empieza a cantarle al Padre, Él también empieza a cantar. El Hijo empieza a cantar en medio de la congregación. Él empieza a cantar también. El Hijo empieza a cantar y empieza a cantar y empieza a cantar. Porque al Hijo le gusta alabar al Padre, le gusta adorar al Padre. Por eso viene a la congregación, no solo para venir donde están 2 o 3, pero para adorar al Padre. Cuando usted empieza a hablar, el Hijo ya está cantando, ya está adorando al Padre, ya está alabando al Padre. Pero qué tan irreverentes somos que no entendemos que no son los músicos los que están cantando, no son los importantes. El importante es Jesús que está cantando aquí. Es Jesús, Él está cantando con usted. Él está cantando con usted. Ahora yo le voy a decir esto. ¿Usted cree que el Señor, porque usted no canta, Él se desenfoca? No. Así no cante ninguno de ustedes. Él, cuando viene a la congregación, Él se enfoca. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es Dios, es digno y merecedor de ¿qué dice? De suprema alabanza. ¿Y cuál es la suprema alabanza? ¿La de sus labios? No, la de su Hijo. Esa es la suprema alabanza. Cuando Él está adorando a Dios en medio de la congregación, esa es la suprema alabanza que recibe el Padre. Jesús no se puede desenfocar, Él sigue. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él está todavía como sacerdote intercediendo. ¿Sabe por quién? Por los desenfocados. Póngase de pie. Cierre sus ojitos. Le voy a pedir a los padres, rapidito voy a ungirlos. Los padres, nada más, los padres. Pasen aquí porque los quiero ungir. Los padres. Pásenle aquí. Pasen los padres aquí. Los que están todo el resto de la... Si todavía no conoces al Señor Jesucristo, abre hoy tu corazón y recíbelo como tu Salvador personal. Ora con nosotros de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, salva mi alma, perdóname, Señor. Gracias le doy al Padre, porque envió al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesucristo, por salvar mi alma hoy. Bienvenidos a la familia de Dios. Nos puedes visitar en 15050 Delano Street, Van Nuys, California, o llamarnos al 818-438-8102. Ministerio Divina Restauración.